Introducción al Antiguo Testamento. En el canon del Antiguo Testamento, como veréis, estará dividido en diferentes fases, ¿vale? Etapas, que esto antiguamente no existía, pero como hemos visto a través de la historia, muchos se han dedicado a dividir los capítulos, los versículos, más adelante ya se dividieron mejor todo en lo que es la ley, la historia, la poesía, los profetas y también los profetas menores. Es cierto que también están los libros deuterocanónicos, ¿vale? Yo no los he puesto aquí porque algunas veces traen un poco de controversia, pero sí es cierto que durante 1700 años prácticamente toda la Biblia los contenían, porque cuando la Biblia se tradujo de la Biblia de los 70 en griego, se introdujeron esos libros, por ejemplo, Primera, Segunda de Macabeo, por decir dos. Esos libros no estaban dentro de lo que era del canon judío, pero sí tenían una cierta aceptación y sí tenían un cierto reconocimiento, eso sí es verdad. Muy bien, entonces vemos aquí el canon del Antiguo Testamento, cómo está esto dividido, cómo está dividido y cómo está también de una manera esquemática la ley, la historia y la poesía, dejando al final lo que luego va a venir, ¿verdad? Los profetas. Los profetas son aquellos que preparan ese Mesías. Por eso se colocaron en ese momento. Y la ley de Dios está escrita en dos lugares, en el corazón y en la Biblia. Y uno me dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, mira, cuando tenemos que hablar del Antiguo Testamento, tenemos que hablar de la ley. Y esto es muy interesante y muy necesario porque la ley está escrita en nuestro corazón. Y es cierto, esa conciencia que te dice está bien, está mal, ten cuidado, ¿verdad? Esa conciencia que tenemos nosotros, eh, esa corazonada, ¿no? Como también se dice, eso lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos una ley escrita en nuestro corazón. El problema está ensombrecido, está oscurecido por una conciencia endurecida. Te lo voy a poner de otra palabra. Nuestro corazón está contaminado por el pecado. Por eso nosotros no podemos eh, llevarnos por nuestros sentimientos. No puedo decir, hoy siento a Dios, hoy yo siento a Dios y otro día no siento a Dios. ¿Me explico? Tenemos que tener mucho cuidado y también enseñanza que otras iglesias hacen. El emocionalismo no es bueno, al igual que también la razón, ¿verdad? Todo eso que es extremismo de la razón pura. Nosotros no podemos decir yo tengo razón, cuando mi mente también está contaminada por el pecado. Entonces vemos aquí cómo esa ley que está en nuestro corazón, que está en nuestro cuerpo, está contaminada por el pecado original que hemos ido heredando de nuestros padres, ¿verdad? Y en otro lugar, ¿dónde está la ley escrita? En la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre el corazón nuestro y la Biblia? Que nuestro corazón es ambiguo. Un día quiero creer en Dios y otro día no quiero. Un día me quiero portar bien y otro día no quiero portarme bien. Mientras que la Biblia siempre lo que dice es, esto es y esto es lo que Dios quiere para mí y para mi bien. Por eso la Biblia siempre es clara. La Biblia no cambia. Lo que Dios dice siempre permanece. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje de toda palabra de hombre pasará, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nunca dejará de existir. Y esa ley que está en la Biblia está resumida en los 10 mandamientos, que también podemos leer con Jesús cuando dice amor a Dios y amor a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos aquí como Dios
le da la ley a Moisés. ¿Dónde? En el monte Sinaí, ¿vale? Tenemos que recordar esto. En el monte Sinaí, ya el pueblo, digamos, de Israel ya ha salido de Egipto, ya ha pasado el Mar Rojo. Ahora se nos presenta un nuevo capítulo, una nueva escena que es Dios entrega las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero va a suceder como una secuencia de cosas. Moisés sube y estará en el monte 40 días y 40 noches. Dios escribió la ley con su dedo. Fíjate, ¿eh? El Dios que todo lo ha creado ha escrito la ley con su dedo. Las tablas eran una obra de Dios. ¡Wow! Esto es algo espectacular. Mientras tanto, Moisés estaba allí en el monte recibiendo esas tablas con Dios y el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo abajo? Estaba haciendo un becerro de oro. Estaba diciendo, este Moisés se ha perdido, este Moisés nos ha abandonado, este Moisés, vamos a hacernos nosotros nuestro propio Dios, ¿verdad? Y recogieron todas las alhajas, todas las cosas de oro que tenían el pueblo, hicieron un becerro y se pusieron a adorarlo. Y Dios le dice a Moisés, oye, baja para abajo, mira lo que el pueblo está haciendo. Y cuando Moisés vio ese becerro de oro, esas tablas que Dios escribió con su dedo, las tiró y se rompieron. Moisés rompe las tablas del mismo enojo, de la furia que tenía. ¿Qué va a suceder ahora? Otra vez, Moisés subirá al monte Sinaí 40 días y 40 noches y ahora va a cambiar ciertas cositas. Durante estos días, Moisés no comió ni bebió. Antes, Dios escribió la ley con su dedo, mientras que ahora Dios va a dictar y Moisés va a ser el que va a escribirla en las tablas. Y hay un antes y un después, ¿verdad? En la primera subida y bajada de Moisés, su cara no resplandecía, pero ahora sí. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, ¿vale? ¿Qué tiene ahora la ley con Cristo? Antes hemos visto la ley con Moisés y la ley con Cristo. ¿Qué hace Cristo con la ley? ¿Qué enseñanza nos da? Muy bien. Hay un pasaje donde le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, fíjate cómo divide como dos secciones, ¿verdad? Amar a Dios y amarte, bueno, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Pero fíjate que ese amar va a ser un poquito diferente, porque ese amar con todo tu corazón, alma y mente, ¿a dónde apunta? Solamente a Dios. Mientras que el amar a tu prójimo como a ti mismo es como un igual, ¿verdad? Como aquí estás diciéndote, oye, Dios no eres tú. Dios está por encima de ti. Tú tienes que rendirle cuentas a Dios y Dios es tu verdadero Dios. Entonces, cuando hablamos de tu corazón, amarás al Señor con todo tu corazón, eso significa de que lo ames con todas tus intenciones, ¿sabes? Con una intención sincera, honesta, con toda tu alma. ¿Cuántas veces hemos visto ahí a los entrenadores, ¿no? ¿Verdad? Venga, pon tu alma ahí en el partido, en el juego, venga, pon tu alma. Eso significa que pongas tus fuerzas o las ganas, ¿verdad? Entonces, primeramente, que ponga intenciones, que sea sincero en lo que hace. Segundo, que ponga fuerzas, que Dios sea tu único Dios y no otro. Y con toda tu mente, tu creencia, porque aquello en lo que creemos o en lo aquello en donde ponemos también nuestra fe, es aquello donde está también en nuestra mente, ¿verdad?
Es aquello donde está toda la recopilación de lo que somos y de lo que creemos, y aquello de donde vamos y a donde nos movemos. Entonces Dios quiere que abarque todo nuestro cuerpo, toda nuestra existencia, a ese amor hacia Él. Y amará a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos está diciendo es que a ojo de Dios, yo soy igual que mi prójimo. Entonces aquí también lo que hace es que no haya rivalidad entre los hombres, porque muchas veces los hombres se creen dioses. Entonces la palabra que resume los 10 mandamientos, ¿cuál sería? El amor. Amor a Dios y amor a tu prójimo como a ti mismo. Recordad esa frase. Yo ahora os voy a explicar los 10 mandamientos como nunca antes o lo ha explicado nadie. Los 10 mandamientos son 3 casas. La primera casa será la casa de Dios. La segunda casa será mi casa. Y la tercera casa será la casa de mi prójimo. Cuando vosotros algún día expliquéis los mandamientos a vuestros hijos, o si hay catequistas en vuestra iglesia, explicar así los 10 mandamientos porque es una manera súper sencilla, la gente se le queda muy fácil en la cabeza y es muy esquemática. Fíjate, hay 10 mandamientos, ¿verdad? Muy bien, el primer mandamiento, el segundo y el tercero están en la casa de Dios. Vamos a repasarlo un poquito. El primer mandamiento es no tendrás otro Dios delante de mí. Es decir, nosotros tenemos que tener solamente a Dios, ¿verdad? Y a ninguno otro. Segundo, no utilizar el nombre de Dios o usarlo en vano. Es decir, no usar el nombre de Dios para cosas que realmente no tengan sentido. Y tercero, santificar el día de reposo. Y ahí está lo que es congregarte con tu iglesia, celebrar la palabra, la Eucaristía, etcétera, etcétera. Entonces vemos que los 3 primeros mandamientos están hablando de Dios. Ahora vamos a abarcar 4 mandamientos más. Y ahora estará dentro de mi casa. Cuarto mandamiento, honrará a tu padre y a tu madre. Esto es de cajón, ¿verdad? En mi casa, papá y mamá. Muy bien. El quinto mandamiento, y esto a los niños les encanta. No matará, no matará. Exactamente, el no matará. Y ahora uno dice, bueno, pero eso realmente estoy afectando a mi prójimo, ¿no? Porque realmente lo estoy matando a él. Pero no, aquí lo que se está viendo de otra manera. Cuando aquí habla el no matar, también implica el nombre de una persona. Cuando yo mato a alguien, yo estoy poniendo en juego la reputación de mi familia, de mi casa. El que va a la cárcel voy a ser yo. El sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Aquí está animando a que los matrimonios se mantengan fieles, de que no haya matrimonios rotos, tanto divorcio como hoy en día existe, ¿verdad? Entonces eso está dividiendo mi casa. Y el séptimo, no robarás. Al final el quinto y el séptimo es algo parecido, ¿verdad? Porque lo que está al final es afectante a ti mismo y a tu propia casa. Y por último, la casa de mi prójimo. Octavo mandamiento, no hablar mentiras sobre mi prójimo. Esto es muy importante, porque aquí hoy en día, y más hoy en la televisión, a la gente le encanta hablar mal de otras personas, pero no somos conscientes de que hablar mal de otras personas, eso también puede hacer mucho daño a su familia, y sobre todo cuando ya estás tú utilizando mentiras, ¿verdad? Entonces tú estás ahí creando eh, de que esa familia tenga mala fama, la gente no se quieran unir con ellos, no se quieran juntar, pierda amistades. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí sí estaría yo afectando a la familia de mi prójimo. Y el noveno y el décimo mandamiento van unidos de la mano, porque es no codiciará la casa de tu prójimo, ni a su esposa, a su esposo y a todo lo que tenga. Entonces, ahí yo donde tengo mi mirada,
si yo estoy codiciando algo, ¿verdad? Es algo que yo no tengo, pero estoy como teniendo envidia de mi prójimo. Entonces mi mirada está en su casa y estoy codiciando algo que no es nada bueno, porque cuando dice codiciar, ¿cuántas veces hemos codiciado algo, verdad? Que al final el ser humano es como un fondo sin pozo. Está ahí uno queriendo algo, lo tiene, ya te aburres, quiere otra cosa, lo tiene, te aburre. Eso significa codiciar, ¿no? Que es como un hambre que no te sacia. Y efectivamente eso también estaría afectando no solamente a mi casa, sino que también a mi prójimo. ¿Por qué? Porque si yo codicio algo, ¿cuántas veces hemos visto de historia de que he codiciado la mujer de ese hombre y he matado a ese hombre y me he quedado con su esposa? ¿A quién nos recuerda? Al rey David. Codició a la esposa, ¿verdad? De uno de sus soldados más importantes. ¿Y qué hizo? Llevó a ese soldado y lo puso en la primera línea de guerra para que muriese y ahora el rey David se quedara con su esposa. Entonces, fíjate hasta qué punto hemos hecho daño a esa casa del prójimo.